Aplauso a Jesucristo. Ese lo fuerte, la honra y la gloria sea solo para Jesús. A Él bendecimos su nombre. Amén. Sin más demora, vamos a entrar directamente al mensaje de hoy. El título es El arca en casa. Y voy a tratar de explicarlo, predicarlo de manera pronta, pero que vayamos entendiendo todo el contexto. Amén. Y vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 40, verso 34. Y voy a leer del 40, capítulo 40, del verso 34 al 38. Amén. Damos gracias a Dios por la vida que nos presta, que nos permite estar en este lugar. Los que no pudieron estar, hayan enfermedades, vamos a pedir a Dios que les sane también a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Dice así Éxodo capítulo 40, 34 en adelante, dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Voy a invitarle que levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a orar y pedirle a Dios que añada palabra y el mensaje sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Gracias por la vida que nos prestas. Amo y Señor del universo, te damos gracias por otro día más de vida. En esta hora te pedimos, oh Dios nuestro, que añadas palabra al mensaje del día de hoy. Te ruego, Padre, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría. Te pido, Señor, añade conocimiento y que nos hables, Señor, a través de la Escritura, a través de este barro, el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, ata toda perturbación y fuerza del enemigo. Y te ruego, Padre, que nos des libertad con tu Espíritu Santo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Repita conmigo, el arca en casa. Amén. Puede ocupar su lugar unos momentos y vamos a ver acerca de este pasaje de la Escritura. Y dice la palabra de Dios que entonces una nube cubrió el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es un recipiente, es como una urna, donde había dos querubines arriba del tabernáculo. Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, te harás un arca, y este será el arca del pacto, que es la que estaba ahí. Y dice la palabra de Dios que esta arca, Dios le dijo a Moisés que la tenían que hacer. Esta arca tenía dos querubines con las alas extendidas hacia el centro. Estaba cubierta de oro, los querubines, toda era de oro, paz de Cristo. O sea que era una arca valiosa. Y adentro de esta arca estaban las tablas de los 10 mandamientos, y esta arca adentro también tenía una vara de Aarón que había dado un fruto, había reverdecido la pura vara estando ya cortada de la tierra. Dice la Escritura que esta arca solamente la podían cargar los sacerdotes. ¿Quiénes eran los únicos que podían cargar el arca? Los sacerdotes. Dios les dijo: mira, nadie puede cargar esta arca más que los sacerdotes. Cuando terminaron de hacer el arca, el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que posó dentro del arca.
Cuando usted se bautiza, no sé si recuerde que se les dice que recibe el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Entonces, ese Espíritu, antes de poder estar en las personas como usted y yo hoy en día, solamente estaba en esta arca. ¿En dónde estaba el Espíritu de Dios? Solamente estaba en el arca. Por eso dice la Biblia que lo que usted y yo acabamos de leer, que el Espíritu de Dios estaba dentro del arca del pacto. Vamos a leer la escritura ahora en 1 Samuel 5, 1 y 12. ¿De qué les dije que estaba cubierta toda el arca? De oro. Los querubines que estaban por encima del arca eran de oro. Ahorita le voy a decir por qué es importante que entienda esto. Dice Samuel 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, dice 1 Samuel 5:1, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Quiénes capturaron el arca? Los filisteos. ¿Por qué cree usted que se llevaron el arca? Porque era de oro. O sea, los filisteos, ellos no entendieron que Dios estaba en esa arca. Ellos ¿qué dijeron? Toda es de oro. Los querubines son de oro, el cofre es de oro. Pues vámonos a llevar esta arca, ¿sí? Ahora, seguimos leyendo. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, el verso 2, y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pase el arca del Dios de Israel a Gat, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Mire que dice la Biblia que la mano de Dios es dura. No sé a cuántos les tocaron la vieja escuela donde dicen que los papás aventaban la chancla, el palo. Yo escuché a algunos que hasta el cable.
Paz de Cristo. ¿Sí me explico? Y otros más fuertes que con la pura mirada ya decían todo y todos hacían caso. ¿No es verdad? Bueno, me han contado, ay, no se comparte. Entonces, esa es la vieja escuela, dice por ahí, mano dura, ¿no es así? Pues déjame decirle que Dios no ha cambiado y Dios es fuerte y celoso. ¿Quién estaba dentro del arca? Dios, la presencia de Dios. Los filisteos se la roban porque dicen aquí tiene oro y se la llevan a su templo. Cuando se la llevan a su templo, en su templo hay un dios llamado Dagón. Y este dios llamado Dagón es el que los filisteos adoraban. Es un tipo dios sireno que era el dios de ¿quiénes? De los filisteos. Entonces los filisteos, bien abusados, dicen ya tomamos el arca del pacto, el arca de Israel, que para ellos era como cualquier otro ídolo, cubierta de oro, y se la ofrecieron a Dagón como una ofrenda. Y le dijeron, mira Dagón, aquí está nuestra ofrenda. Dios se encela y dice la escritura que al primer día que pusieron el arca abajo de Dagón, Dagón amaneció abajo del arca. Y al segundo día volvieron a cambiar el arca y el arca volvió a amanecer arriba, pero ahora Dagón amaneció sin cabeza y sin manos. ¿Qué fue lo único que quedó de la imagen de Dagón? El tronco, dice la escritura, porque no tenía pies, eso era un dios sireno de los filisteos. Y no solamente quedó aquí, sino que Dios humilló a sus dioses, hechos de barro, plata, oro y bronce, sino que dice la escritura que el pueblo se llenó de tumores. Paz de Cristo. A causa de que tenían el arca. Dice la escritura que por cuanto todos ellos no guardaban los mandatos de Dios y tenían el arca de Dios, el pueblo empezó a morir, les vino enfermedad, les vino tumores. Ahora dice la escritura que ¿qué hicieron los filisteos? Movieron esta arca y la pasaron a otra ciudad. ¿Y qué le pasó a la otra ciudad? Lo mismo, se llenaron de tumores. Le enviaron a Ecrón y en Ecrón pasan el arca y en Ecrón también se vuelven a llenar de tumores. Es como si usted tuviera un objeto y le dijera, mira, este objeto es para la buena suerte, pero usted lo tiene y a usted le va mal. Y desde que tiene eso, se enferma, desde que tiene eso, pierde el dinero, bueno, etcétera. Pues, esta arca, que es Dios, ahí en el arca, a donde iba, para las personas, era maldición, porque les caían tumores. Sí, hasta aquí vamos a seguir leyendo la escritura. Segunda de Samuel 6:3. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Jayo, hijos de Abinadab, guiaba el carro. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Jayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. ¿Quién es Usa? Es una persona. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Nadie quiso el arca. ¿Por qué nadie quiso el arca de Dios? Porque cuando estaba en una ciudad, ¿de qué se llenaba la ciudad? De tumores. ¿Qué hicieron? Regresa el arca de Israel. Cuando ya traen el arca, David, bien contento, pues agarra y dice, vámonos a llevar el arca de regreso a Israel, a la iglesia, al templo. En una ocasión, el arca la llevaban a través de un buey, encima del carruaje,
se iba a caer, Usa, un hombre, la sostiene. ¿Qué hizo ahí? ¿Una buena acción o una mala acción? Pues una buena acción, ¿no? Porque dijo, se va a caer el arca y la voy a sostener. Dice la escritura que al sostener el arca, sí logró que no se cayera, pero él cayó muerto. ¿Por qué cayó muerto Usa? ¿Quiénes eran los únicos que podían cargar el arca de Israel? Y Usa no era un sacerdote. Como Usa no era un sacerdote y tocó el arca y cargó el arca, ¿qué le pasó? Se murió. Para la gente de allá, el arca era algo que les traía maldición, destruía a sus dioses, les ponía tumores. Llegando a Israel, para ellos el arca, un hombre que no es un sacerdote la toca y se cae muerto. ¿Por qué se cae muerto? Le voy a explicar. Porque la enseñanza que Dios le dio a Moisés es que el arca la deberían de cargar los sacerdotes. ¿Y quiénes la estaban cargando aquí? Los bueyes. Por ahí los sacerdotes dijeron, no, imagínate cargarla desde allá. Pónsela a los bueyes. La cargan los bueyes y Dios se molesta, porque esa no era la indicación. ¿Cuál era la indicación? Que el sacerdote la tenía que cargar. O sea, que 4 sacerdotes tenían que estar cargando esta arca. Por no hacer eso, cae muerto Usa. Y Usa, pues, puede usted decir, pobre hombre, porque solamente la detuvo, pero igual, como él no la podía tocar, ¿qué le sucedió? Cayó muerto. Usted va a decir, no, el arca entonces, pues, era de mano dura de parte de Dios. Pero vamos a leer el otro contexto del arca. Vamos a leer 2 de Samuel 6:9. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, o sea, David le dio miedo porque cayó un muerto, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Eteo. ¿Qué hizo David? Se espantó y dijo, a ver, allá los llenó de tumores, otros caían muertos, y dijo a David, no, el arca no me la den. Ya para David ya el arca ya no era algo bueno, el arca ya era algo de temerle a quién, a Dios. ¿Qué hace David? Se la deja a quién, a Obed Edom. Y Obed Edom pudo haber dicho, ay, ¿por qué me la dejas? Allá a los de Ecrón y a los filisteos les cayeron tumores. Estaban muriendo en Ecrón. Uno la toca y se muere. Y ahora vienes y me la dejas a mí. Paz de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Quién estaba dentro del arca? La presencia de Dios. Dios estaba dentro del arca. ¿Y qué había dejado por todos lados? Pues puro mal. En los filisteos tumores, en Ecrón estaban muriendo, un hombre la toca y se muere, David se espanta y dice, no me dejen esa arca, ya le tuve miedo a Dios, mejor se la dejo a Obed Edom. Y Obed Edom no podía hacer nada, porque como David dio la orden, no le preguntó, oye, ¿te dejo el arca? No, David le dijo, se queda en tu casa. Así era el reinado, era la decisión la que tomara David. ¿Qué pasó con Obed Edom? Vamos a ver qué le sucedió a Obed Edom teniendo el arca del pacto. Dice el siguiente versículo. Exactamente. Y de modo que David dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. ¿Cuántos meses? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David.
Para Obed-Edom, el arca no fue tumores, no fue muerte, ni nada de desgracia en su casa. Para Obed-Edom, el arca en su casa fue de grande bendición. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 3 meses. Y dice la Escritura, porque por la Escritura es tan extraordinaria que a las cosas que tiene que detallar, las detalla. Y dice que fue bendecida toda la casa de Obed-Edom. Dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. O sea, él y todos los que estaban ahí en ese hogar fueron bendecidos. Y dice ahí, dice el otro verso, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Imagínese que Dios le dijera, todo lo que tú hagas, yo te lo voy a prosperar, negocio, trabajo, lo que hagas. Es más, te compras el boleto, te va a salir. ¿Qué haría usted? Pero le dijera a Dios, 3 meses nada más. 3 meses, todo lo que hagas, te va a prosperar. Todo, negocio que pongas, plan que hagas, todo lo que en tus manos toquen va a ser prosperado, va a ser bendecido, te vas a encontrar dinero en la calle, va a caer en tu cuenta, no te vas a enfermar, todos van a estar bien. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Todo lo que hagas, tú y todos los que están contigo y todos los que viven contigo serán prosperados y bendecidos. 3 meses. Uno diría, ay, tan poquito tiempo. Otro diría, no, con eso lo hago. Pues Obed-Edom, él pues ni la temía ni la debía. David le dijo, ten el arca porque allá ya pasó a dejar tumores, ya cayó uno muerto, tenla. Él la recibió y él sin saber todo lo que empezaba a hacer le iba bien. Él sin saber todo lo que hacía le iba bien. Empezó a enriquecerse, empezó a prosperar, empezó a ser bendecido, empezó a que todo le salía bien, empezó a toda su casa salir adelante. ¿Qué hace David? Cuando se entera de esto, se alegra David y dice, ahora sí, mándenme el arca. Y ahora sí la sacó de Obed-Edom. A ver, Obed-Edom, déjenmela otro mes. ¿Para qué? Para que siga siendo bendecido. Hoy en día ya no está el arca del pacto como tal, porque el Espíritu de Dios ya no está en esa arca. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios se mueve en 2 áreas. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 5, verso 42. Y es el último pasaje que vamos a leer para llegar. Dice que predicaban el Evangelio, dice ahí, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Pero en dónde lo hacían? En el templo y en las casas. Hay un arca de Dios en cada iglesia. Hay un arca de Dios en cada casa, donde se enseñe y se predique de Jesucristo. Entendamos esto. Hay un arca de Dios en cada casa, en cada iglesia, que enseñen y prediquen de Jesucristo. Todas las iglesias, mire, nos ha tocado ver nacer varias iglesias y iglesias donde se paran, lugar que Dios bendice. Paz de Cristo. Porque la iglesia trae un arca. ¿Qué es el arca? Trae al Espíritu Santo. También casas donde se enseñan estudios, donde hay células, grupos de amistad, son casas donde hay bendición de Dios. Me tocó ver una casa cuando estábamos en la Selene, que ellos abrieron su casa, unos hermanos. Ellos pues tenían problemas económicos, tenían una plaga de chinches, por eso no voy a mencionar sus nombres. Tenían una plaga ahí de otros animalitos, ya habían echado veneno, ya habían cambiado algunos muebles, en su trabajo les iba mal, pero ellos dijeron, en nuestra casa queremos que se hable de Dios. Se abrió una célula, se abrió un grupo de amistad en su casa de ellos,
se empezó a hacer oración, se daban ahí estudios, y al tiempo de algunas semanas, dicen que empezaban a ver amanecer los animalitos muertos. Paz de Cristo. Todos los animalitos, ya después de un mes, ya no tenían plaga, y no habían echado ni un veneno. Y hasta yo les bromeé, les decía, no, pues es que algo tiene su sangre que ya mató a los animales. Ya nada más para quebrar el hielo ahí con ellos, pero no, empezaron a morir, empezaron a sus negocios a irles bien y empezaron a ser más bendecidos de lo que eran. ¿Por qué? Porque habían abierto las puertas de su casa a un arca, el arca de Dios, a la presencia de ¿quién? De Dios. Lugar de célula, lugar de estudios, es lugar donde está la bendición de Dios. La iglesia, que es lugar de estudios, que el lugar donde se predica de Dios, es donde está la bendición de ¿quién? De Dios. Por eso, si usted lleva el evangelio a una casa y esa casa abre las puertas de su casa para recibir palabra de Dios, en ese lugar usted está llevando un arca de Dios. El arca de Dios ya no es ese recipiente de oro. El arca de Dios es el Espíritu Santo. Y a donde usted lleva el Espíritu Santo va a haber bendición. Arca, casa que levante estudios, hogar que levante estudios, es hogar que va a ser bendecido. Estos hermanos que les digo, batallaban mucho y nada más por tener un estudio, una célula en su casa, al poco tiempo hasta habían sacado un carro del año. Nunca les daban créditos y les habían dado un crédito. Y hasta les dije, ay, vamos a cambiar esta célula a otra, y ya no quería. Y les digo porque apenas se comunicaron conmigo y como es de donde estaban, me dijeron, es que vamos a reabrir y queremos reabrir nuestra casa otra vez, como antes. Pues si se acuerdan que cuando había célula en su casa había bendición. ¿Por qué? Porque donde está el arca de Dios hay bendición, porque se enseña y se predica la palabra de Dios. Pero ahora voy a este contexto para que usted no se confunda. ¿Por qué para una nación eran tumores y por qué para otra nación era bendición? Si el arca es la misma. ¿Sí me explico? ¿Por qué a unos les traía un mal y a otros les traía un bien? Porque a los que les traía un bien eran los que adoraban y creían en Dios. Y los que les traían mal eran los que adoraban ídolos. ¿Sí me explico? Imágenes. ¿A qué adoraban los filisteos? Un Dagón, se los pusimos ahorita. Y este Dagón era un sireno, adoraban ídolos. ¿Qué pasó con ellos con el arca? En vez de traerles un bien, les trajo un mal. Obed-edom, que era un hombre de Dios, mira, ahí quedó, fue la mejor que encontramos. Que se viera sin cabeza y sin manos el Dagón. Porque así lo dejó Dios. ¿El arca de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ellos adoraban ídolos y Dios representa que Él es Dios de dioses. Pero para Obed-edom, como él era un hombre de Dios, ¿qué le trajo a Obed-edom el arca? Bendición. ¿Cuántos somos hombres y mujeres de Dios? ¿Qué le va a traer a usted el arca? Pero tiene que haber un arca en su casa, claro. ¿Sí me estoy explicando? Obed-edom ya era un hombre de Dios, solo le faltaba el arca ahí. O sea, él ya era un hombre de Dios. ¿Qué le faltaba? El arca. Podemos ser hombres y mujeres de Dios, pero ¿qué nos falta? El arca. Por eso el lugar que hemos visto, casa y hogar, donde se predica de Dios, donde se habla de Dios, va a ser hogar bendecido por Dios. Y todo lo que haga, dice Salmo 1, y todo lo que haga, prosperará. ¿Pero qué se necesita? Un arca en cada hogar. Usted tiene que levantar su casa, hacer oración, enseñar palabra de Dios. Es más, si todavía no invita a alguien o no la abre, empiece usted a enseñar y dar estudios en su casa. Amén. Un servidor ya empezamos y ya empezamos a enseñar a mis hijos. Y
tenemos que enseñar palabra de Dios. Porque usted transmite eso y aparte de eso, está formando un arca ¿en dónde? En su casa. Y al rato todo lo que haga, si así es bendecido, va a ser más bendecido. Bueno, y si no quiere más bendición, pues está bien, se comprende. Alguien dice, no, yo estoy bien así, ya no quiero más, pues adelante. Pero el que quiera más, o los que queremos más, pues queremos un arca en nuestra casa. Es de bendición. Todo hogar, dice el texto que acabamos de leer, no cesaban de predicar la palabra de Dios por el templo y por las casas. Casa donde Jesús se paraba era hogar bendecido. Mire, usted lea la escritura en los evangelios y dice que Jesús a cada casa que entraba algo dejaba. Si no dejaba una sanidad, dejaba bendición. Entró a la casa de Lázaro y cuando Lázaro murió, lo resucitó. Entró a la casa de Jairo y en la casa de Jairo estaba su hija muerta, la resucitó. Entró a la otra casa, le trajeron un paralítico y en la casa Jesús sanó a un paralítico. ¿Dónde Jesús sanó al paralítico? En una casa. No todos los milagros suceden aquí en la iglesia. Hay milagros que suceden en las casas, en los hogares donde se predica. Veamos, donde se predica la palabra de Dios. Son hogares bendecidos. Son hogares que ahí tienen un arca porque dicen, aquí se predica de Dios y ahí Dios va a bendecir, va a abrir puertas, va a favorecer. Obed-edom es el claro ejemplo, porque con él terminamos, porque dice a él que él y toda su casa fueron bendecidos. Dice, y Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y bendijo todo lo que tiene. Pero por eso es por el templo y por las casas. ¿Qué se debe de predicar? La palabra de Dios. Por el templo y por las casas. Debemos de predicar la palabra de Dios. Mire, hoy en día usted ve y hay muchas tragedias, hay muchas situaciones. Usted acaba de ver lo que pasó en la semana en nuestro país, en la Ciudad de México. Es lamentable, pero eso solamente nos dice a nosotros una cosa, que se necesita la palabra de Dios en nuestro país. ¿Qué se necesita en nuestro país? La palabra de Dios. Y hay gente que dice, nadie tenemos la vida comprada y salimos y no sabemos si regresamos. Eso es algo que ya todos tenemos, solo que algunos lo comprenden y otros no lo comprenden. Que la vida nadie la tenemos comprada. O sea, muchos salieron y dijeron, al rato nos vemos, ya no pasó nada. Es importante entender que necesitamos el arca de Dios, que necesitamos a Dios y estar encomendados ¿por quién? Por Dios. Y predicar la palabra de Dios. Mire, con esto voy terminando. No se trata de quién es más bueno y quién es más malo. Se trata de que nos arrepientamos de todos nuestros pecados y busquemos el rostro de Dios. Hay un pasaje en la Biblia de uno de los profetas que Dios le dijo al profeta, ve y dile a Israel que los destruiré con fuego por causa de su pecado. ¿Con qué los iba a destruir? Con fuego. Le dijo, ve y dile a la casa de Judá, voy a enviar fuego y los voy a destruir con fuego. Y el profeta le dice, no, Señor, ten misericordia de la casa de Judá. Y Dios se arrepintió y no envió más fuego. ¿Pero qué quiere decir eso? Que necesitamos de Dios y arrepentirnos de Dios para librarnos de malas consecuencias. Amén. Puestos de pie. Dios nos ha encomendado una tarea que es predicar el Evangelio por el templo y por las casas. Pero hay secretos dentro de todo esto. Y un secreto es que cuando predicamos un Evangelio en el templo, hay bendición. Pero también cuando se predica el Evangelio en una casa,
en esa casa hay bendición. Hay bendición tanto para el que va a dar estudios, hay bendición para los que van a tomar el estudio, escuchan la palabra de Dios, y hay bendición para quien abre las puertas de su casa para que ahí se predique la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está abriendo las puertas a un arca de Dios. Ya no es como tal ese cofre. El Espíritu de Dios ya no está en esa arca. El Espíritu de Dios ya está donde se le pide, donde se le clama, donde se le predica, donde se guardan sus mandamientos. Ahí está el Espíritu de Dios. Por eso, una manera de que haya bendición, aparte de la que usted tiene cuando viene a la iglesia, es cuando tiene un arca en su casa. Y ahí se predica la palabra de Dios. Dios le dijo, dice la Biblia claramente ahí en Samuel 6:9, le dijo, y Jehová le dijeron a David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Y le dice ahí claramente, a causa del arca de Dios. Samuel 6:12. Entonces, es claramente. Vamos a leer todos juntos este versículo 6. Segunda de Samuel 6:12. Si lo leemos todos juntos. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Amén. Hasta ahí. ¿Por quién fue bendecido? Obed-edom. ¿Quién es más? Toda su casa. ¿Qué fue bendecido? Todo lo que tenía. Dice, y fue bendecido todo lo que tiene. Y dice bien claramente por qué. A causa del arca de Dios. O sea, no dice porque era judío. No dice porque alguna otra cosa específica. Ahí dice muy claramente. A causa del arca de Dios. Ahí dice claramente. Y alguien diga, ¿y por qué fue bendecido Obed-edom? No, le cayó la serpiente. No. Fue bendecido a causa de ¿qué? Del arca de Dios. Cuando usted tiene un arca en su casa, usted va a ser ¿qué? Bendecido. Voy a invitarle a que levante sus manos, cierre sus ojos y pidámosle a Dios dirección. Usted ya tiene una bendición hoy aquí. ¿Por qué? Porque aquí usted tiene una bendición, porque aquí hay un arca de Dios. Y como aquí hay un arca de Dios, usted es bendecido. Amén. Vamos a orar. Soberano Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra que hemos entendido el día de hoy. Hoy comprendemos que en la iglesia hay un arca de pacto y aquí hay bendición. Y también, Padre, a través de la Escritura nos enseñas que un hogar donde se predica tu palabra es un hogar donde hay un arca, es un hogar donde está tu presencia, por lo cual es un lugar que va a ser bendecido, es un lugar bendecido y será de bendición. Padre, guíanos, Señor Jesucristo, que todo lo que hoy aprendimos, Señor, se quede impregnado en nuestra mente, se quede impregnado en nuestro corazón y sea de grande bendición para nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy clamamos a ti. Padre, hoy te pedimos a ti que de nosotros, Señor, tengas misericordia. Y que, Padre, bendigas nuestro hogar, nuestra casa, pero que también nos guíes, Señor, a ser parte de un arca, ya sea en un hogar, o que vayamos a un hogar, o se abran las puertas de nuestro hogar, para que ahí, Señor, no solamente en el templo, sino también lo podamos hacer por las casas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque, Señor, donde se predica tu palabra, y porque donde está tu Espíritu, allí hay
libertad. Y ahí está, Padre, tu bendición. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a hacer oración y vamos a poner en manos de Dios todas sus peticiones. Los que nos miran desde su casa, deseamos que Dios les bendiga. Tenemos servicios presenciales en el centro de la ciudad, domingos a las 11 de la mañana. Y si es de algún otro estado, vaya a una iglesia, vaya a un arca.